El nuevo episodio de Saib Sizzler, que trata sobre la lucha de 6 hermanos que perdieron a su madre y a su padre la misma noche para permanecer juntos y aferrarse a la vida a pesar de todas las dificultades, estará en Star TV el miércoles por la noche, 15 de enero. El nuevo episodio de Saib Sizzler, que se emitirá el miércoles 15 de enero, es el siguiente. Azize, quien es llevada a Mardin por Yebaz y Amiryet, se ve obligada a casarse con Debran para poner fin a la disputa de sangre. Al tomar medidas para salvar a Azize, Cevdet y Semo la siguen e intentan una tarea muy peligrosa. Llevar a Fidan, Samet y Balma al orfanato será una gran devastación para los niños. Zeliha, quien está separada de sus hermanos, hace un plan para secuestrarlos con Yusef. Pero ocurren contratiempos inesperados que complican aún más la situación. Azize, que no quiere casarse con Debran, se da cuenta de que no tiene otra opción y hace un gran sacrificio para salvar a sus hermanos. La serie, que llama la atención por su fuerte historia, personajes profundos y escenas inolvidables que mantienen al público pegado a la pantalla, también se está haciendo un nombre en las redes sociales. La serie, cuyo entusiasmo aumenta con cada episodio que pasa, ha recibido con este éxito las mayores valoraciones de la audiencia, y lo que ocurrirá en el nuevo episodio ya se ha convertido en motivo de curiosidad. El siguiente paso de la historia y los desarrollos inesperados de los personajes mantendrán a la audiencia enganchada a la pantalla. Hermanos al borde de la separación. Una escena dramática en el desgarrador 7º episodio de The Stranded dejó a los espectadores preguntándose qué tan fuerte es realmente su vínculo familiar. Quienes vieron la película vivieron momentos emotivos cuando los hermanos fueron llevados al orfanato. Esta escena, en la que los sentimientos de impotencia y separación eran intensos, conmovió al público. La carta de Azize. La carta que Azize le dejó a Semo conmovió a la audiencia. Semo, que no pudo contener las lágrimas mientras leía la carta, quedó devastada por las palabras de Azize. Recuerden, todo termina cuando se separan. Kaipe cuenta la historia de 6 hermanos que perdieron a su madre y a su padre la misma noche. Azize Asal Suba, Semo Kan Mirak Sesen, Zeliha Doa Baram, Fidan Isbak, Sametumut Kaplka y Balm. Zuleija YLDZ. Es la historia de los desastres que les sucedieron. Se trata de sus esfuerzos por permanecer juntos y aferrarse a la vida a pesar de las dificultades. La historia de 6 hermanos que resisten todo tipo de desesperación con esperanza y nunca renuncian a intentar mantenerse alejados unos de otros llega a la pantalla. A medida que crecía el entusiasmo, The Unnerly salió vencedor y recibió la máxima puntuación del público. Estamos esperando ansiosamente ver qué pasará en el nuevo episodio. Momentos llenos de risas de Azize y sus hermanos en la casa de baños. Azize y sus hermanas brindaron al público un agradable descanso con los alegres momentos que pasaron en la casa de baños. Esta escena, que nos hizo sentir la calidez de la amistad y los lazos familiares, añadió una dulce sonrisa a la atmósfera dramática de la serie. Una mesa familiar en un hogar cálido. Esta escena, donde todos se reúnen, cuenta la historia de una familia que intenta sanar las heridas del pasado, al tiempo que hace sentir profundamente el significado de la esperanza y la solidaridad. Diálogos emotivos y momentos conmovedores calentaron los corazones de la audiencia. Los esfuerzos de Yebaz y sus hombres para atrapar a Azize. Una de las escenas más tensas del episodio ocurrió cuando Yebaz tomó como rehenes a Semo y Yusef, y la tensión llegó a su punto máximo. Esta escena, donde se entrelazan la acción y el peligro, mantuvo al público pegado a la pantalla. Las palabras de Yebaz dame lo que es mío, yo te daré lo que es tuyo elevaron al máximo la expectación por el nuevo episodio y despertaron una gran curiosidad por el transcurso de los acontecimientos. La popular serie de Star, Saib Sizzler, agregó al joven y talentoso actor Burek Berke Akgul a su fuerte elenco. Burek Berke Akgul aparecerá ante el público como Debran Alas en la serie.
Procedente de una familia bien establecida y atrapado entre su pasado y sus sueños, el personaje de Debran jugará un papel importante en la apasionante Street Children. Cuenta la historia de 6 hermanos llamados Azize Asal Suba, Semokan Mirak Sesen, Selih Adoa Abaram, Fidan Isbak, Samet Umut Kaplka y Balm Suleija YLDZ, que perdieron a sus cónyuges. Perdió a sus padres en una noche. Se trata de los esfuerzos por permanecer juntos y aferrarse a la vida a pesar de los desastres. El otro día vieron a Ozan Kok con su scooter eléctrico en Levent. Kok, que se sorprendió al ver a los periodistas frente a él, mantuvo una breve conversación. El famoso cantante dijo que él y su novia Asal Suba han estado juntos durante una semana. Ozan Kok, quien se casó con Demet Özdemir en 2022 y se divorció un año después, inició una relación amorosa con la actriz Asal Suba en los últimos meses. Ozan Kok y Asal Suba declararon su amor citando las publicaciones de Berfu Yeneler y Berke Hüseyin como ejemplos. Al compartir fotos de los famosos cantantes Berke Hüseyin, Ozan Kok y Asal Suba, escribió: "Los amo mucho". En cuestión. Así nació el amor. El otro día el famoso cantante Ozan Kok fue captado por la cámara. Kok, que se sorprendió al ver a los periodistas frente a él, mantuvo una breve conversación. Kok dijo que su novia Asal Suba estaba fuera de la ciudad. Estuve con Asal durante una semana y visité el set. Ella estaba trabajando y pasamos tiempo juntos. Todo está bien, nuestros conciertos continúan. Dijo. Ahora voy al gimnasio, ya sabes, durante una semana. Lo estamos comiendo, hay que quemarlo, se ríe. No me enfermo fácilmente. Cuando los periodistas le advirtieron: "No te morís mientras conduces una motocicleta con este clima", respondió: "Esto también es un deporte. No me enfermo fácilmente". Luego Ozan Kok se dirigió al gimnasio. Asal Suba, una de las estrellas en ascenso de los últimos tiempos y que actualmente aparece ante el público con la serie de televisión Saip Sisler, fue invitada al programa de Brahim Selim. Respondiendo las preguntas, el famoso nombre explicó cómo comenzó a actuar. Asal Suba, quien anteriormente protagonizó series de televisión como Adn Senkoi, Alka, Kukur y Dilecta, actualmente interpreta al personaje de Azize en la serie de televisión Saip Sisler transmitida por Star TV. Asal Suba, quien ha estado enamorada de Ozan Kok por un tiempo y está constantemente en la agenda con su actuación, participó en el programa de YouTube de Brahim Selim llamado Esta Noche con Brahim Selim. ¿Dónde has sentido más miedo alguna vez? Asal Suba, quien respondió a la pregunta, dijo: "Me emocioné mucho durante Oses Turquille. Me temblaban las piernas. Mi hermano incluso me llamó y me dijo: estoy pensando en ti. Estuve a punto de desmayarme. No tuve el sueño de actuar". Asal Suba, quien participó en el concurso Miss Turquía en 2015 por insistencia de su amiga íntima y quedó en tercer lugar, dijo: "En realidad, no tenía el sueño de actuar, estaba estudiando publicidad en Izmir y quería dedicarme a la actuación. Esto es un trabajo. Participé en el concurso con la idea de conocer gente que me ayudara en mi profesión y hacer una pasantía. Después del concurso probé a actuar con Yuna Meit. Si no hubiera funcionado, me pidió regresé a Esmirna". Suba dijo que tuvo momentos difíciles en la primera temporada y agregó: "No creo que eso suceda. Lloré mucho por mi papel y después de un tiempo se volvió muy difícil. Me alejé. Ojos rojos. Después de un rato, comencé a llorar de ira. Pero las cosas mejoraron en la segunda temporada". Asal Suba declaró que comenzó a mejorar en la actuación después de la serie de televisión, Adn Senkoi, y dijo que comenzó su carrera como actriz con la serie de televisión, Kukur. El sector inmobiliario va muy bien. Asal Suba, quien también habló sobre su nueva serie llamada Saip Sisler, que se transmite en Star TV, dijo:
está yendo muy bien, la hemos estado filmando durante un tiempo. Nuestro director es Sam Kark. Semoka está filmando y vendrá muy pronto. Pronto. Va muy bien. Estaba preocupado antes de disparar. Asal Suba, quien compartió los papeles principales con Ulas Tuna Astepe en la segunda temporada de la serie LK Son, explicó la ansiedad que experimentó antes del rodaje de la siguiente manera: empezamos a leer el guión 20 días antes de rodar. Nos reunimos y trabajamos, pero algunas escenas me asustaban. Pensé que no podría hacerlo. Iba al baño en la reunión y decía, oh, Dios mío. ¿Qué tengo que hacer? Necesito, así que todos decidimos cenar juntos. Me subí al coche de nuestro guionista Haken. Le dije a Haken Benoumo que me sentía muy mal. Me sentí aliviado cuando me dijo que Haken estaba en la misma situación y que todo el